¿Qué pasó? Buenos días a todas y a todos, una vez más y en nuestro último encuentro de saberes de esta investigación participativa, em, de la cual pues Roberto y Sarita nos han estado acompañando con unas clases, unos encuentros magistrales, creo que a todos nos han nutrido un montón nuestra vida. Hoy vamos a descubrir cómo los muiscas se guiaban por los movimientos del sol y de la luna y el agua para organizar su vida y cuidar el entorno. Vamos a ver cómo los sincronarios ancestrales, las estaciones, cómo todo eso estaba conectado con los nombres sagrados y los ritmos de la naturaleza. Si por favor revisamos todos los micrófonos y los cerramos. Entonces, en este último encuentro con Roberto, bueno, Sarita la tuvimos la semana pasada, de esta investigación participativa, em, que está apoyada por el Ministerio de Cultura, que se denomina lo que nos cuentan los nombres de las veredas y los lugares sagrados, em, de Suezca. Entonces, ay, Robert, esperando reunirnos si vienes, Sarita, Roberto, todos, que bueno, podemos encontrarte, agradecerte también por ese mapa en la Bienal, por todo lo que, todos esos aportes que has hecho a estos encuentros. Y bueno, ya creo que me dispongo con el mismo deleite de siempre a escucharte. Bienvenido. Bueno, Ana María, pues muchas gracias. La verdad, es una lástima para nosotros que esta sea nuestra última clase, porque para Sarita y para mí, de verdad que ha sido un placer inmenso haber estado participando en este proyecto, pues con el equipo, con ustedes. Espero de verdad que ustedes se lo hayan gozado tanto como nosotros, porque para nosotros ha sido de verdad maravilloso, maravilloso porque estas clases nos ayudan a ordenar las ideas y a sintetizar todo lo que hemos venido trabajando. Entre otras cosas, ustedes verán que estas clases no son de copiar y pegar, sino que son clases que cada una ha sido trabajada en profundidad y que en estas clases estamos diciendo cosas totalmente nuevas que no habíamos dicho antes en ninguna otra clase ni en ninguna otra conferencia. Muy bien, antes de que comencemos, yo les había dicho que estas maravillosas imágenes de estas autoridades, de estos personajes que aparecían en el libro de Lucas Fernández de Piedrahíta, que escribió la historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, y esa maravillosa portada, no sabía quién había dibujado esto. Pues buscando, me encontré que, y le quiero rendir hoy un homenaje a este personaje que se llama Joseph Mulder, un grabador. Estos dibujos que nosotros hemos visto ahí son grabados, están hechos en una técnica de grabado hueco o calcográfico, así se llama, que es hecho con un buril sobre una plancha de cobre. Sobre esa plancha de cobre con un buril se van haciendo ranuras, incisiones, de tal manera que después eso se unta con tinta y mediante la presión con una prensa sobre un papel grueso de fibras naturales, porque no es cualquier papel, que además está generalmente húmedo, se imprime, se imprimen las hojas. Una maravilla haber descubierto esto, porque miren ustedes estos detalles. Si ustedes miran los detalles, para que haya más sombra, pues se hacen más líneas, se hacen líneas intercaladas y cruzadas, o se hacen incisiones mayores para generar zonas oscuras. Hay que decir que esto hay que hacerlo al revés, es decir, que es muy difícil de hacer, especialmente las letras. No sé cómo se hicieron estas letras. Bueno, pues dibujando las letras que fueron calcadas o copiadas sobre esa plancha. Pero me parece maravilloso, maravilloso todo el detalle de esto.
y creo que valía la pena decirlo antes de que comencemos. Y antes de que comencemos, también quiero mostrarles, para despertar también la imaginación de ustedes, pues los cuadros de este cuadro de Alfredo Vivero de Huitaca, ya que habíamos hablado de mitología, habíamos hablado de personajes. Este cuadro también de Alfredo Vivero de Bachué, este cuadro de Bochica, también del maestro Alfredo Vivero. Este dibujo en carboncillo de Luis Alberto Acuña, que también es otro gran pintor de nuestra cultura. Bochica, héroe civilizador y maestro de los orfebres, ceramistas y tejedores. Este cuadro es de 1980. Luis Alfredo Acuña también con Bachué y Chip Chachum. Estas dos óleos son de 1937. Por supuesto, no podía faltar la escultura famosa de Rómulo Rosso, el maestro Rómulo Rosso, que la esculpió en París. Se presentó en una exposición que creo que se hizo en España, en Sevilla, si no estoy mal. Esto es de 1925. Por supuesto, los dibujos del maestro Antonio Gras con todos los animales mitológicos, las ranas, las lagartijas, las serpientes, las aves, bueno, infinidad de animales maravillosos que él dibujó a partir de toda la ornamentación que hay, especialmente en la cerámica, pero también en el Museo del Oro. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con nuestra clase. En la clase anterior, la verdad es que a mí me pareció una clase maravillosa por todo lo que Sarita nos dijo sobre las historias que se pueden armar con la información que nosotros les hemos dado. Esa es la idea, que con esos cuadros que ustedes tienen a mano de todo lo que hemos trabajado en estas clases, pues ustedes van a poder armar historias similares basándose en toda la información que para cada uno de esos nombres hay en esos cuadros. Entre otras cosas, va a haber un documento, yo ya envié un documento de 40 páginas que contiene todos los cuadros y toda la información que yo considero importante relacionada con todo lo que estamos trabajando en esta clase, y que además incluye lo que vamos a ver hoy en esta clase. Es decir, no lo había mandado antes precisamente para poderlo completar con toda la información de la clase de hoy. Entonces, nuestra clase de hoy es el orden del territorio ancestral muisca. Y yo quiero hablar realmente de una metodología que yo he desarrollado en los últimos años relacionada con eso. A mí siempre me había sonado eh, interesante poder entender el orden del territorio, pero ¿eso cómo se hace? Es decir, mucha gente habla del orden del territorio, pero digamos una de las cosas que les voy a proponer hoy es una metodología para que ustedes puedan entender ese orden del territorio muisca. ¿Cuáles son los tres elementos importantes para entender el territorio muisca? El primero es la lengua muisca. Llevamos 9 clases hablando de la lengua muisca. Hemos hablado infinidad de cosas alrededor de la lengua, relacionado con toponimia, antroponimia, frecuencias y jerarquías. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco en los otros dos elementos que conforman esto, que esta trilogía, por llamarle de alguna manera, que tiene que ver además con la arqueastronomía y con el cultivo del maíz nativo. La arqueastronomía nos da los alineamientos y conexiones entre lugares dependiendo de la posición del sol, de la luna, de las constelaciones. Y el cultivo del maíz nativo nos da los ciclos de vida y la cualidad temporal que yo cruzo con la arqueastronomía.
Entonces, esto ya lo habíamos visto, lo voy a pasar muy rápido. Este es el movimiento aparente del Sol, este es nuestro horizonte y estas son nuestras líneas marcadas desde el horizonte hacia el punto donde yo estoy, porque siempre esas direcciones vienen hacia mí. Por eso esas líneas siempre se trazan hacia un punto y todas se encuentran en un punto. ¿Cuál es ese punto? El lugar donde yo estoy. Y el lugar donde yo estoy es el ombligo del mundo. Es así de sencillo. Donde yo esté hay un ombligo del mundo. Entonces, para sintetizar, la arqueastronomía, esto también ya lo habíamos visto, es la ciencia que estudia el conocimiento astronómico de las civilizaciones de la antigüedad. Y esto es una plantilla muy, pero muy sencilla. Con esta plantilla, si ustedes la imprimieran en acetato, perfectamente tendrían desde el centro que ustedes quieran colocar en un mapa las direcciones del Sol en cada uno de esos eventos astronómicos. Los solsticios, este que es el solsticio de junio, el cuarto solar de agosto y mayo, el equinoccio de marzo y septiembre, el cuarto solar de eh, noviembre y febrero y el solsticio de diciembre hacia el sur. El solsticio de diciembre hacia el sur, el solsticio de junio hacia el norte. Siempre teniendo el este hacia arriba, porque nosotros enfocamos nuestros mapas no con el norte arriba, sino con el este arriba, es decir, mirando el sol. Con base en esas líneas, entonces, sobre el territorio, teniendo un mapa, podemos trazar todos estos mapas, los alineamientos de equinoccios, de solsticios, desde cuartos solares y desde lunisticios, desde los lugares sagrados hacia los poblados donde estaban los templos principales y los templos secundarios. Una cosa muy importante dentro de las arqueoastronomías son estas geometrías, que yo llamo geometrías arqueoastronómicas, y que bueno, las descubrí hace muy poco, relacionadas fundamentalmente con este primer triángulo, el triángulo de oro, porque en la conferencia de Mauricio Adarve, él dijo que la laguna de Fúquene estaba unida con la laguna de Tota y con la laguna de Iguaque a través de tres columnas de oro. En principio eso yo no lo entendía, porque se supone que cuando uno trabaja la arqueastronomía la trabaja con base en líneas, no con base en franjas. Cuando yo trazo esas franjas, entonces encuentro que efectivamente lo que decían los campesinos, que era lo que contaba Mauricio en relación con esta leyenda, efectivamente era cierto y se podía trazar sobre el territorio con base en el equinoccio que une Fúquene con Tota, en el cuarto solar que une Tota con Iguaque y con el solsticio de junio que une Iguaque con Fúquene. Entonces ahí apareció ese primer triángulo que yo he llamado el triángulo de oro. Y bueno, si existe un triángulo de oro, en la medida en que sabemos que en la lengua muisca existe esa doble fase, esa complementariedad más bien, entonces debía haber también un triángulo de plata. Entonces intenté trazarlo con los lunisticios que tienen que ver, por supuesto, con la luna, que es considerada como la plata, el sol como el oro. Y entonces esas columnas de plata me unen Chingaza con el Parque Arqueológico de Facatativá y con Guatavita. Ese es ese triángulo. Y en esa horizontal, entonces, encontramos que Suezca es un centro geométrico de esa
arqueastronomía, de esos dos triángulos arqueastronómicos, el de oro y el de plata. Aquí tenemos a Suezca. Una vez más, por eso yo creo también, por lo que he dicho también en las clases anteriores, que Suezca era un lugar muy importante dentro de todo el territorio con base en esta geometría. Hay que decir una cosa, y es que ustedes saben, ustedes habrán oído a los mamos de la sierra cuando vienen al territorio muisca, ellos dicen que hay tres lugares importantes que no pueden dejar de visitar cuando están en el centro de este territorio. Esos lugares son las Piedras del Tunjo, el Cerro de Monserrate y la Laguna de Guatavita. Es decir, que eso sería Piedras del Tunjo, Cerro de Monserrate aquí y Laguna de Guatavita aquí. Es decir, que eso es una parte de este triángulo, porque yo lo que creo, y fue lo que sucedió, es que Chingaza fue totalmente desconocida para los cronistas. Chingaza no se nombra y Chingaza por eso nunca aparece dentro de los mapas muiscas que nosotros hemos conocido. El mapa de Falchetti y Plazas no tiene ni a Chingaza, ni a Sumapaz, ni a la Sierra Negada de Cocuy, ni a muchos de los páramos del territorio muisca, porque esos eran lugares sagrados vedados que no cualquier persona podía acceder a ellos, y menos comentarlo con gente extraña. Por eso yo creo que Chingaza se protege de toda esa memoria que quedó de esta geometría. Entonces, por eso se conserva parte de este triángulo en la tradición oral de los mamos de la sierra, que es este triángulo que se ve aquí, Facatativá, Monserrate y Guatavita. Este punto que se ve aquí, mucho más marcado, es el templo de la luna en Chía, y aquí está el templo del sol en Sogamoso. Bueno, esta geometría, tengo que decirlo, está marcada en el mapa que está expuesto en la Bienal de Arte de Bogotá. Aquí tenemos otras geometrías arqueastronómicas que ustedes me habrán oído nombrar también. Esta es la localización arqueastronómica del Templo del Sol en Suamox, que está determinada por el solsticio de diciembre. Aquí está localizado el templo de Suamox en Sogamoso. Este es la dirección del solsticio de diciembre, y aquí tenemos las lagunas de Siachía y la cuchilla de Siachía, un lugar sagrado dentro de ese páramo de Pisba. Tenemos además también el solsticio de diciembre. Este es el solsticio de junio, este es el solsticio de diciembre. En el corte de esas dos líneas está el templo de Suamox, y esta línea viene desde el cerro y la laguna de Ogontá. Pero además hay otra cosa, y es que el equinoccio también coincide con un lugar muy importante que es la Laguna de la Estrella, y además otro sitio que es una piedra que se llama el Cofre del Cóndor. La ven ustedes aquí. Si yo quito la última línea, marcada en rojo, ven la piedra del Cofre del Cóndor. Es una piedra gigante que tiene como una tapa arriba, y que en estos días fue, bueno, hace ya un tiempo fue publicada en Facebook por el guía de turismo de esa zona, que hablaba de que de allí salieron todos los animales cuando ese cofre se destapó. Es muy, 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 muy poderoso ese lugar y vale la pena visitarlo. Está exactamente en el eje este-oeste, desde el Templo del Sol hacia la Laguna de la Estrella. Más o menos a mitad de camino está esa piedra del Cofre del Cóndor. Y aquí tenemos la localización del Templo de la Luna en Chía, que tiene que ver con el solsticio de junio desde la Laguna de Guatavita, el solsticio de diciembre desde las lagunas de Siecha. En el corte de esas dos líneas, ahí estaba el Templo de la Luna en Chía.
Y además, la línea, aquí también hay otra línea que coincide y es el cuarto solar con la laguna de Huasca. Pero además esta geometría está complementada también por la localización del templo de Bosa, que era un templo principal. Estos dos de Chía y Sogamoso eran los templos mayores y había otros templos principales. Por ahora pienso que el único que hemos encontrado con esta geometría, que yo he encontrado con esta geometría, es el de Bosa, porque aquí se cumple lo mismo. Desde la laguna de Siecha, el solsticio de junio y desde la laguna de Ubaque, el solsticio de diciembre. En el corte de esas dos líneas está hoy la iglesia fundacional de la Plaza Fundacional de Bosa. Muy bien, este es nuestro mapa. Este es nuestro mapa de Suezca, el mapa que hemos definido de los 25 kilómetros a la redonda, donde hemos trabajado esos 87 nombres originales de ese territorio. Y entonces ahora vamos a ver una plantilla que vamos a colocar sobre ese territorio, pero antes voy a explicar de qué se trata esta plantilla. En la plantilla anterior que ustedes vieron, solamente hay estas dos direcciones, es decir, estos 47 grados hacia el este y estos 47 grados hacia el oeste, que es el ángulo en el que se mueve el Sol. El Sol no se mueve en ninguno de estos puntos hacia acá, pero entendemos que si hay un ombligo del mundo, pues cada ombligo del mundo no solamente se conecta con esos lugares que están en esos 47 grados hacia arriba y 47 grados hacia abajo, sino que se conecta en 360 grados a la redonda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Había una cosa de la que yo partí y es que normalmente cuando yo trabajaba el equinoccio, que es la este-oeste, yo marcaba la coordenada norte-sur y las trabajaba. Si ustedes recuerdan el mapa que les acabo de mostrar del territorio cuando hablo de los equinoccios de marzo y de septiembre, no solamente hay líneas verticales, sino que también hay líneas horizontales. Y esas líneas horizontales corresponden a la coordenada norte-sur. Entonces, ¿aquí qué hago? Lo que hago es, la verdad es que esto me costó muchísimo trabajo dibujarlo, porque yo quería marcar como, no solamente marcar los puntos de estos eventos astronómicos importantes, solsticios, cuartos solares, equinoccios, eh, sino que además quería mirar exactamente dónde estaba el sol en cada uno de estos meses. Entonces, es complejo, claro, porque, por ejemplo, en junio, el sol viene de aquí del equinoccio, llega hasta este punto y se devuelve. Es decir, que junio tiene este ángulo. Y lo mismo sucede con diciembre. Diciembre tiene este ángulo del rojo al solsticio. Ese es el ángulo de diciembre. Pero como se superpone con enero, entonces enero comienza aquí más o menos en la mitad de diciembre. Entonces ustedes ven aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio se devuelve, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahí se devuelve otra vez. Coinciden perfectamente los cuartos solares, los equinoccios y los solsticios con la fecha exacta del 21 eh, para los solsticios y para los equinoccios aproximadamente, porque eso se va moviendo un poco, y para entre el 4 y el 6 y el 7 para los cuartos solares, porque el cuarto solar es el punto intermedio contando los días completos que hay entre el solsticio de junio y el equinoccio de marzo, se cuentan los días y el día intermedio es el día del cuarto solar. Entonces, ¿qué hago? Aquí lo que estoy haciendo no es la dirección que hace el Sol
en su paso por la Tierra. No, aquí lo que estoy tomando es la dirección completa. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es la salida del sol en el amanecer de cada uno de esos momentos. Fíjense ustedes que la línea continúa como solsticio y este será siempre el solsticio de junio, porque es la dirección de principio a final. Aunque el sol lo que hace es esto, él se sale por el solsticio de junio, sale por el norte y igualmente se oculta por el noroccidente, sale por el noreste y se oculta por el suroeste. Lo mismo en el solsticio de diciembre, él sale por el sureste y se oculta por el suroeste. Bueno, entonces para armar esa plantilla en 360 grados, así como yo había hecho con los equinoccios, la perpendicular que era, la perpendicular del equinoccio que sale por la coordenada este-oeste, entonces aquí trazo la perpendicular de ese equinoccio y para cada uno de esos eventos entonces trazo las perpendiculares y lo complemento con la línea de 45 grados para cada uno de estos eventos. Entonces el solsticio lo llevo hasta la línea de 45 grados, tanto el solsticio de diciembre como el solsticio de junio los llevo hasta esa línea y ahí tengo cómo el territorio se conecta con todo lo que está alrededor en 360 grados. No solamente, como les decía, en esos ángulos de 47 hacia arriba y 47 hacia abajo. Entonces, esta plantilla la podemos colocar al tamaño que queramos para saber desde donde nosotros estamos cuáles son las conexiones que tiene ese movimiento del Sol a lo largo del año en cada uno de esos eventos astronómicos y en cada uno de esos meses del año. Con esta plantilla lo podemos colocar. Este es el territorio Muisca. Aquí está el mapa de Colombia. Estas líneas las he continuado desde Suezca. Así se vería el ombligo del mundo colocado sobre Colombia desde Suezca, cortando estas otras zonas que están por fuera de nuestro mapa dentro de Colombia. Eh, lo podemos colocar sobre nuestro territorio, por supuesto, y eso es lo que vamos a mirar, porque lo que queremos saber es con qué lugares nos está conectando Suezca a medida que el Sol se va moviendo. Esto no lo digo yo, lo dice el Sol. El Sol nos dice, en diciembre el Sol está en este punto y me genera esta línea y me genera este ángulo de diciembre. Entonces, en diciembre yo sé que se conecta con toda una serie de lugares y así sucesivamente. Esto es un zoom que he hecho en un radio de 13.5 kilómetros. El anterior era en un radio de 25 kilómetros. Este es un zoom de ese mismo mapa en un ángulo, en un radio de 13.5 kilómetros que nos permite mirar más en detalle porque en el otro mapa, claro, es muy difícil ver esto que está aquí en el centro. Es muy difícil saber si este puntico rojo tiene que ver con diciembre o con enero o con julio o con el mes que sea. Entonces, por eso hago un zoom y aquí ya lo vemos mucho más claramente. Hay una cosa y es que cada uno de estos eventos astronómicos no necesariamente está en la fecha exacta que marca el calendario. No, miren, aquí tenemos el equinoccio de marzo. Miren, miren la línea roja. Tenemos el equinoccio de marzo. Aquí llega al 20. Estas fechas son del año 25 de este año. Entonces es 20 de marzo el punto álgido del equinoccio, pero los días siguientes también hay una energía que tiene que ver los días anteriores y los días siguientes que tienen que ver con ese equinoccio, hasta que se vuelve cero aquí y vuelve a aparecer entonces hacia el solsticio de junio, ¿cierto? Aquí vuelve arriba el 21 de junio, abajo empieza a crecer la energía del equinoccio de septiembre hasta el 22 de septiembre y así sucesivamente con el de diciembre. Pero ¿qué pasa? Que intercalado
hay unos cuartos solares que es la línea azul. Esta línea azul se cruza con nuestra línea del solsticio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago las mediciones de todas estas fechas, encuentro que el equinoccio de marzo va desde finales de febrero hasta mediados de abril, porque a mediados de abril comienza el cuarto solar de mayo y su punto álgido es el 6 de mayo. Aquí lo mismo, el 6 empieza a decrecer y se encuentra con la otra línea que viene del solsticio de junio y ahí empieza a aparecer es el solsticio de junio desde finales de mayo hasta mediados de julio. Entonces, este mapa lo que nos cruza es esa información con el año Muisca. El año Muisca comienza aquí, en el equinoccio de marzo. Aquí tenemos mes por mes, los 12 meses del año, el ciclo de vida del cultivo del maíz, que son estos 9 meses, y el descanso de la tierra, que son estos últimos 3 meses. Bueno, entonces ese cuadro, cuando yo coloco esa plantilla, la plantilla que yo llamo del orden del territorio, la coloco sobre nuestro mapa, que en la medida en que nuestro mapa tenga mayor información, entonces vamos a tener más información de cuáles son los lugares sagrados con los que se conecta Suezca. Entonces aquí tenemos, este es el equinoccio de marzo, que es el 20 de marzo, ¿sí? Este es el mes de marzo. Aquí tenemos el mes de abril, que el cuarto solar comienza a mediados de abril y va hasta finales de mayo, por eso está este color de esta manera. Y aquí tenemos los meses marzo, abril, mayo, y aquí los lugares con los que se conecta. Cada uno de estos meses tiene su propia conexión con cada uno de esos lugares sagrados que hemos colocado en el mapa. Aquí no solamente, fíjense, está la toponimia, sino que también está la antroponimia. Aquí aparece el cacique Ubaté, que yo creo que una de las cosas que me gustaría con estos mapas de geografía sagrada es precisamente que recordemos esos personajes del territorio que por fortuna todavía podemos tener presentes en cada uno de estos mapas por el trabajo que hizo el maestro Guillermo Fonseca Truque con su libro de los nombres originales. Entonces, esos nombres que aparecen aquí están tomados del libro del maestro Fonseca Truque. Entonces, aquí tenemos cada uno de esos lugares. No me voy a poner a leerlos porque no vale la pena. No vale la pena. Ustedes tendrán estos mapas, los estudiarán, los trabajarán y ahí encontrarán toda la información que necesiten. ¿Para qué nos sirve este mapa? Este mapa nos sirve para decir, por ejemplo, lo siguiente. Estamos en octubre. Sí, estamos aquí. Estamos en este mes, en el mes de octubre. El sol nos conecta con qué lugares? Nos conecta con Machetá, donde estaban los Machetá, que era un pueblo, Muisca, que se llamaba así los Machetá, por eso el pueblo de Machetá toma ese nombre. Nos conecta con la vereda de Tausaquirá, con la vereda de Chitiba, con la laguna de Fúquene, con el Cubio en la laguna de Fúquene, con la laguna de Cucunubá, la laguna de Suezca, la vereda de Cuaya y la vereda Cacicasco. Es decir, que si yo eh, me pongo en función del orden del territorio que me está mostrando el movimiento del cosmos, yo debería decir, en octubre debo visitar estos lugares, solamente estos lugares. Más adelante les voy a decir que cualquier lugar se puede visitar en cualquier época del año, pero tiene una connotación y una condición que hay que tener en cuenta. Pero digamos que si seguimos el orden del territorio, deberíamos visitar solamente estos lugares. ¿Qué nos da la clave de qué son esos lugares y para qué nos sirven? Nos lo da la lengua muisca. Es decir, que si yo sé la traducción, fíjense que fue lo que hizo Sarita en la clase pasada, ustedes ya tienen una ruta de Tausaquirá, de Chitiba, de las diferentes veredas, tienen de Cuaya, ya tienen una referencia
de qué podrían visitar en octubre y con qué sentido lo podrían hacer, porque allá aparece una cantidad de información dentro de lo que habló Sarita que no necesitamos nada más para saberlo. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer en octubre. En noviembre tenemos noviembre y tenemos diciembre, enero y febrero. Entre otras cosas, en enero, lo van a ver más adelante cuando hablemos del maíz, aparece de último porque yo estoy arrancando en el equinoccio de marzo, que es el comienzo del año muisca. Entonces aquí vamos a ver la segunda parte, la tercera parte. Ya vimos lengua, la lengua muisca. Acabamos de ver arqueoastronomía y para qué nos sirve eso. Y ahora vamos a hablar de el cultivo del maíz nativo, que habla de los ciclos de vida y de esa cualidad temporal, porque había una cosa muy importante que faltaba en la información anterior, y eso lo descubrí hace 2 años, cuando entendí que había un cultivo, una planta que era el maíz, que se cultivaba durante todo el año y que nos daba claves a lo largo de ese año para poder identificar cuál era la cualidad de cada uno de esos lugares en cada uno de los meses del año. Ahora lo vamos a ver más detenidamente. Esto es un dibujo de Guamán Poma de Ayala que es maravilloso. Si ustedes quieren bajar ese libro, el libro completo con 1000 y pico de dibujos que tiene él y la explicación de todos estos dibujos relacionados con toda la cultura del Perú, entren a este link y ahí lo podrán bajar completo, lo podrán descargar completo para que lo tengan a mano. Incluso hay varias versiones de diferentes editoriales que vale la pena tener a mano. Ya quisiéramos nosotros haber tenido un Guamán Poma que hubiera dibujado todo lo que él dibujó para la cultura inca, infinidad de cosas. Y bueno, aquí hay una cosa interesantísima. Hace unos días le mandé esto a Sarita emocionado de la felicidad porque ella había mostrado esta imagen como bochica por la barba, por supuesto, sí, por la barba, porque los demás tunjos no tienen barba. Creo que este es el único tunjo que tiene barba, no sé si hay otro, valdría la pena buscar, pero yo no sé de otro tunjo que tenga barba. Y hay una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa, que es esto. Resulta que el bastón que tiene este bochica en la mano es una espiga de maíz. Y eso para mí es fascinante. Es fascinante entender esa ligazón entre bochica y el maíz relacionado con este tunjo pequeñito que contiene una cantidad de información que, bueno, habría que trabajar, habría que trabajar eh, por qué solamente tiene seis pelos en la barba, bueno, toda una serie de cosas que aparecen aquí que valdría la pena de verdad trabajar en relación con la matemática y con todo lo que nos está mostrando esta pequeña figurita que es un libro completo. Y bueno, de verdad que para mí fue todo un descubrimiento encontrar que esto es un bastón, que es una espiga de maíz, una planta eh, que tiene un gran valor para todas las culturas de América, no solamente para nosotros, sino también para los mexicanos y para los peruanos y los en el Ecuador, todos los Andes que que siembran el maíz. Cuando yo me empecé a interesar por esto del cultivo del maíz nativo, pues lo único que se me ocurrió a cambio de ponerme a buscar en internet estudios de universidades sobre el cultivo del maíz nativo, lo que hice fue llamar a Enrique
Enrique González Mamanché de la comunidad muisca de Sesquilé, los hijos del maíz, porque yo sé que ellos cultivan el maíz todos los años, lo conocen, guardan la semilla, cuidan la semilla, bueno, y además hacen la bendición de las semillas en el mes de febrero. Entonces le dije a Enrique que me contara exactamente cómo era eso del cultivo del maíz para ellos. Y me dijo, según la tradición son 9 meses. Se prepara la semilla en febrero mientras la tierra descansa. Se siembra en marzo con el inicio del equinoccio. Entre abril y mayo se limpia o deshierva en el primer tiempo de lluvia que va de marzo a mayo y en julio se aporca. Para finales de septiembre ya tiene choclos, se cosecha mazorca en octubre y se puede dejar secar hasta noviembre como maíz seco, terminado el segundo tiempo de lluvia que va de septiembre a noviembre. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave absolutamente de todo lo que me faltaba completar en mi cuadro, de todo lo que me faltaba para entender esa cualidad del orden del territorio, porque yo ya tenía identificados los lugares, pero algo faltaba y eso está aquí en esta información. Entonces, miren lo que pasa. Estos son los periodos de tiempo para cada uno de esos eventos astronómicos. El mismo cuadro, pero aquí ya he cruzado toda la información que tiene que ver con el cultivo del maíz. Entonces está la siembra, la germinación, el desarrollo, la floración, la maduración, la cosecha en septiembre, la cosecha de choclo en septiembre, la cosecha de mazorca en octubre, la cosecha de maíz seco a finales de noviembre y el descanso de la tierra de aquí hasta el equinoccio de marzo. Entonces, eh, aquí aparece también el correr la tierra que se hacía entre el 1 y el 21 de diciembre. Eso era lo último que se hacía aquí hasta el 21 de diciembre. Descanso. Bueno, entonces, este es un cuadro que nos muestra cómo es el cálculo de esos días para determinar por qué cada uno de esos eventos solares va, por ejemplo, el cuarto solar de mayo de mediados de abril a finales de mayo. Ahí está contado, se cuentan los días, se divide por dos, y eso nos da las fechas. Por supuesto que la luna tiene una importancia grandísima. No solamente es el sol, sino además también hay que tener en cuenta las fases de la luna. Y para eso aparece este cuadro. Este cuadro es la influencia de las fases lunares en la dinámica de los fluidos orgánicos, porque cuando yo quiero cosechar el choclo, lo tengo que cosechar en el momento en que toda la savia está arriba en la planta, porque tiene la mayor cantidad de energía. Entonces, la cosecha de choclo es aquí o aquí, en estos dos puntos. O sea, 3 días después de luna nueva o preferiblemente cuando la energía está muchísimo más alta, 3 días después de luna llena. Cuando yo voy a abonar o voy a aporcar, entonces, o a sembrar, debo buscar que la energía de la luna esté abajo en la raíz, en la tierra. Entonces eso es 3 días después del cuarto creciente o 3 días después del cuarto menguante. Y además hay otra cosa y es que especialmente en este día, 3 días después del cuarto menguante, es que se corta la madera para que no se pudra, porque precisamente toda la savia está en la raíz y no en la madera, y eso es lo que hace que la madera no se pudra. Entonces este cuadro es clave, no solamente es el cruce de los movimientos del sol, sino también el cruce con la información de la luna relacionada con estas fases. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Se me completa este cuadro cuando yo tengo la información de la lengua, de la arqueastronomía y de los ciclos de vida del cultivo del maíz nativo. Entonces, ¿qué hago? Cruzo esas tres cosas y eso me da lo que yo llamo la cualidad del orden. Es decir, que si yo visito en marzo
estos lugares sagrados que me los determina la posición del sol. Sé que en marzo es la siembra y la germinación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los lugares sagrados que yo visite en marzo para hacer una siembra espiritual de algún trabajo que yo quiera hacer, los hago con la intención de sembrar esa semilla. Porque marzo, de acuerdo con esa comprensión del cosmos, nos da esa cualidad del orden. Y así para cada uno. Entonces en abril es la limpieza, porque aquí se limpia el cultivo. En mayo también el cultivo se limpia, entonces todos estos lugares sagrados, si los visitamos en mayo, fíjese que algunos se repiten, Loma de Huita, algunos se repiten en diferentes momentos del año porque como el sol va y viene, se cruza en diferentes momentos. Es diferente cuando se cruza en febrero que cuando se cruza en agosto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí ya tenemos el cuadro completo. Tenemos el evento, el día, el mes, la conexión con los lugares sagrados, el ciclo de vida que nos da el cultivo del maíz y la cualidad del orden que nos da el entender ese cruce del cultivo del maíz con los lugares sagrados y los eventos y la posición del sol en cada uno de esos momentos. Entonces aquí continuamos con la información. En junio los cultivos están limpios, en julio es para alimentar y fortalecer, en agosto es para alimentar y fortalecer, en septiembre como tenemos la primera cosecha de choclo, entonces comienza el agradecimiento. Septiembre es para agradecer. Fíjense que las caminatas sagradas las hacemos en septiembre, que coincidencialmente lo hicimos así. Alguien nos guió, alguien, alguien invisible nos guió para que las caminatas sagradas fueran en septiembre, porque la intención de las caminatas siempre es agradecer. Entonces, en septiembre, en octubre también es el agradecimiento porque tenemos la cosecha de mazorca y en noviembre también agradecemos por la cosecha de maíz seco. Es decir, que septiembre, octubre y noviembre estamos agradeciendo en los lugares sagrados todo lo que la madre nos da sin pedir nada a cambio. Y aquí tenemos diciembre, enero y febrero, que es el descanso de la tierra, y en febrero la preparación de la semilla durante el descanso de la tierra. Es decir, que podemos ir a visitar estos lugares sagrados en cualquiera de estos 3 meses, pero vamos en absoluto silencio, respetando el descanso de la madre tierra. Eso es lo que quiere decir este cuadro. Y lo que estoy diciendo abajo es que los lugares sagrados del territorio se pueden visitar en cualquier época del año, precisamente respetando esa cualidad del orden. Si yo necesito ir a visitar cualquier lugar en esta época del año, independientemente de que no corresponda con la conexión que me da la arqueastronomía con los movimientos del cosmos, lo voy a visitar respetando la cualidad del orden del mes en que lo estoy haciendo. Si es ahorita en octubre, yo podría ir a cualquier lugar. ¿A qué voy? A agradecer. Únicamente agradecer. No voy a sanar, ni voy a limpiar, ni voy a abonar, ni nada. Voy a agradecer, porque octubre es el mes del agradecimiento. Bueno, entonces, resumiendo, esta metodología que yo he desarrollado para entender ese orden del territorio, que la comencé a plantear en el 2023, tiene que ver entonces con toponimia, reconocer y entender el significado de los nombres originales del territorio ancestral. Antroponimia, reconocer y honrar la memoria de los héroes de la resistencia. Lugares sagrados, identificarlos y localizarlos con coordenadas en un mapa de geografía sagrada con sus nombres originales. Arqueoastronomía, con la plantilla del orden del territorio, se encuentran los alineamientos del Sol a lo largo del año
que determinan la conexión del lugar donde estamos, que ese es el ombligo del mundo, con los lugares sagrados en 360 grados a la redonda. Los ciclos del cultivo del maíz determinan la cualidad del orden de los lugares sagrados para cada uno de los meses del año. Cada lugar nos habla con su nombre original. Cada lugar sagrado en cada mes del año cumple una función diferente dentro del territorio, dependiendo de la cualidad del orden de los ciclos de vida del cultivo del maíz nativo. Esto es la síntesis de todo esto que tiene que ver con esa metodología que ustedes la pueden aplicar en cualquier trabajo que tengan que hacer. Esta metodología yo la apliqué para la caminata sagrada del Cumandai, la que se hizo en Manizales este año. Un año antes, hace un año, más o menos en noviembre del año pasado, un grupo de personas de Manizales me llamó y me invitó a participar con ellos en la creación de esta caminata para el centro histórico de Manizales. Entonces, quiero decir que es la única caminata que tiene esta metodología aplicada, no se ha hecho con ninguna de las otras en las que yo he trabajado. En las otras simplemente yo hacía lo de arqueastronomía y bueno, algo de la lengua, pero lo que tiene que ver con la cualidad del orden que me la daban los ciclos de vida del cultivo del maíz, eso no lo podía aplicar porque en ese momento no lo sabía. Es decir, que ni Bogotá, ni Popayán, ni Medellín, ni Manizal, ni Armenia, me falta una, Bogotá, Popayán, Cali, Medellín y Armenia. Esas son las cinco. Ahora Manizales es la sexta de las seis. Yo he hecho los trazados de cada una de esas caminatas sagradas, pero en ninguna se ha aplicado esta metodología. Y esta metodología es sencillamente, lo primero, trabajar un mapa de geografía sagrada, con la mayor cantidad de información posible. Entonces, aquí en el centro está Manizales, está aquí en el centro, y este es un radio de 65 kilómetros. Es decir, es el área que yo he considerado que se debe tener en cuenta para localizar los lugares sagrados de ese territorio, que son la influencia de ese centro, de ese ombligo del mundo. Entonces, sobre ese mapa se coloca la plantilla del orden, la plantilla arqueastronómica de ese orden del territorio, y entonces luego se traza el recorrido de esa caminata, que es esta, se arranca en la Plaza de Bolívar, la Catedral, bueno, el Parque de Fundadores, las plazas, las iglesias, y finalmente termina en el Monumento de los Colonizadores. Cada uno de esos puntos identificamos 14 puntos y yo los convierto en 12 para que sean los meses del año. Es decir, que el 3 y el 3-1 tienen la misma connotación del mes en la conexión que tienen con los lugares sagrados, y lo mismo el 10 y el 10-1. Entonces, la Plaza de Bolívar es febrero, la Catedral es marzo, que es el equinoccio, el Centro Cultural es abril, la Inmaculada es mayo, y así sucesivamente. Ustedes ven aquí cómo el sol se va moviendo dentro de esa cuadrícula y me va determinando una serie de lugares sagrados con los que está conectado ese centro, ese ombligo del mundo, simulando ese movimiento del sol a lo largo de todo el año, para que se conecte con los 360 grados de esa geografía sagrada. Y este es el mapa, el cuadro que me da. Mientras más información tenga yo en ese mapa, más llenas voy a tener estas columnas. Entonces aquí aparece la Plaza de Bolívar, la catedral que se conecta con estos lugares. Y entre otras cosas tengo que decir que esta gente de Manizales ha sido de un juicioso, que de verdad tengo que reconocerles eso, porque a partir de este cuadro, ellos inicialmente habían determinado
unos lugares que iban a visitar para pedir permiso a lo largo del año, sin que yo hubiera sacado todavía este cuadro. Y cuando yo les presento este cuadro y les digo, miren, el orden del territorio es este. Ellos querían ir en primer lugar al Nevado del Cumandái, al Nevado del Ruiz. Y resulta que no, de acuerdo con con el entendimiento de este orden del territorio que nos lo da el movimiento del cosmos y estos ciclos de vida, el Cumandái se visita de último. Es el último que se visita, no el primero. Entonces aquí hay un orden y ellos han seguido estrictamente este orden. Durante un año han estado reuniéndose, visitando lugares sagrados, pero siempre y cuando tengan que ver con este cuadro, con los lugares que aparecen en este cuadro en cada uno de los meses y además eh, teniendo en cuenta esta cualidad del orden que tiene que ver con la siembra, que tiene que ver con la bendición de las semillas, que tiene que ver con la limpieza, con el aporte, con el abono, con el agradecimiento. Por supuesto, la caminata sagrada que se hace en septiembre fue el inicio del agradecimiento que va de septiembre hasta noviembre. Entonces la caminata simboliza el recorrido de la Tierra alrededor del Sol durante un año. Cada lugar sagrado, iglesia o lugar simbólico como plaza o parque se conecta con los lugares sagrados del territorio en un alineamiento y cruce de direcciones, que es la fijista, esa fijista que aparece aquí que se va moviendo para un lado y para el otro dependiendo de la posición del Sol con ese ángulo de salida del Sol que marca su movimiento aparente durante cada uno de los 12 meses, determinando una cualidad de orden de acuerdo con el ciclo de vida del cultivo del maíz nativo. Esto se puede aplicar en lo que ustedes quieran, porque esto nos permite entender en qué momento estamos del año, en qué momento del año estamos en relación con esa cualidad del orden y cuáles son los lugares sagrados que debemos visitar. Entonces, para quien quiera, yo les puedo enviar la plantilla de el archivo de la plantilla para que ustedes la puedan colocar donde quieran. La imprimen en acetato y la colocan sobre el mapa que quieran y ahí pueden identificar los lugares y ya con toda la información que tienen aquí, pues lo hacen ustedes solos. Ya no tienen necesidad de pedírmelo a mí. Bueno, les quiero mostrar esto también. Esto es un artista que hace una serie de cuadros maravillosos y los hace con chaquiras. Estas son chaquiras. Y este me llamó muchísimo la atención porque, claro, es el maíz y lo hace como planta de poder. Es decir, este cuadro se llama El maíz y está dentro de una serie que se llama Plantas de Poder. Daniel Molina Sierra. Me gustó mucho lo que hace y bueno, quería mostrarlo hoy aquí para ustedes. No puedo dejar de mencionar, por supuesto, que para los Nahual en México, el maíz es un dios, es una planta importantísima a lo largo de toda la cultura y aún hoy, por supuesto, como lo es para nosotros. Esto es un códice florentino que, bueno, trabaja el tema del maíz, es un códice florentino que dibujó, creo que lo dibujó él, no estoy seguro, dudo ahora, pero esto hace parte del libro de Bernardino de Sahagún, que dibujó en 1577, es el Códice Florentino, está en Florencia, y tiene una cantidad de información, vuelvo y repito, ojalá hubiéramos tenido un Bernardino de Sahagún o un Guamán Poma en el territorio muisca que hubiera dibujado toda esta infinidad de cosas. El libro uno de los dioses, el 2 del calendario y fiestas, del principio que tuvieron los dioses, de la astrología, de los agüeros, de la retórica, de la filosofía, de la moral y la teología, de la astrología, de los reyes, de los mercaderes, de la gente, del bosque, de la conquista mexicana, y en las ocupaciones muestra al guerrero, al trompetista, por supuesto, con la caracola, al labrador con el maíz,
al tamborilero, al plumajero, al carpintero, al vendedor, al pescador, al flechero, al tejedor, al cazador, a la partera. Esto, si ustedes lo quieren mirar o bajar de internet, lo pueden consultar en esta dirección. Ahí pueden ver absolutamente todo este libro. Y además tiene esto, lo que tiene que ver con lo cotidiano, el tamal, el quetzal, el metate, el cacao, el ocelote, el coyote, el chile, la tortilla, el ajolote, el chapulín, que es el grillo, el tomate, el elote, el ahuitzol, bueno, los individuos, los diferentes nombres, Montezuma, Hernán Cortés, Tlalcatzin, y los animales, los perros, las aves, los peces, las serpientes, las mariposas, los caballos. Por supuesto, esto como fue escrito por un español o descendiente de españoles, no sé si Bernardino de Sahagún nació en México, no sabría. Claro, aquí aparecen los perros y aparecen los caballos. Y claro, encima de los caballos, los españoles. Bueno, y además quería mostrarles también estos dibujos porque después de que hice lo de el cruce de esa información del maíz, encontré que Guamán Poma de Ayala describe los meses del año en relación con el cultivo del maíz. Es decir, que para todas estas culturas nuestras de América, el cultivo del maíz es fundamental. Alguien en algún momento me dijo, ¿y por qué no otra planta? ¿Por qué no otro cultivo? Y dije, bueno, yo tomo el cultivo del maíz porque el cultivo del maíz para mí lleva todo el año y creo que me da una relación perfecta de lo que se debe hacer. Si otro quiere tomar otro cultivo, pues bienvenido, bienvenida esa otra información. Pero yo ya lo hice con el cultivo del maíz y me parece absolutamente maravilloso, maravillosa toda esta información. Hay que decir que, por supuesto, para la latitud sur, que es donde Guamán Poma en Perú hace esto, las condiciones son diferentes porque en la latitud norte y la latitud sur es inverso. Es decir, cuando aquí estamos en la latitud norte, estamos en invierno, en el sur están en verano. Entonces, por eso se cruzan las fechas, pero la información es la misma. Una cosa que me parece interesantísima es que dentro de los dibujos de Guamán Poma aparece el astrólogo, poeta, que sabe de la rueda del sol y de la luna y de eclipses y de estrellas y de cometas, la hora, el domingo, por supuesto, que me imagino era el día de descanso, el mes y el año, y de los cuatro vientos del mundo para sembrar comida desde antiguo. El astrónomo o astrólogo, que era, las dos cosas eran lo mismo, él dice aquí astrólogo, pero es también el astrónomo. Lo que pasa es que en ese momento la astrología y la astronomía eran una sola, entonces no se diferenciaban. Era muy importante, era un personaje muy importante porque determinaba el momento del año y por eso los observatorios astronómicos. Y es importante resaltar aquí que el astrónomo lleva esa vara que tiene una B, termina en forma de B, posiblemente para señalar puntos en el horizonte y marcar en qué momento desde ese centro salía el sol o se ocultaba el sol en las diferentes épocas del año. Eso servía para llevar y marcar la trayectoria de los movimientos del sol a lo largo del año y efectivamente con esas marcas poder tener observatorios astronómicos que permitieran mirar exactamente cuál es la dirección de esos eventos. Y además una cosa interesantísima es el quipu que lleva en la mano, que es esta cuerda principal con cuerdas secundarias que tienen una serie de nudos y en donde se registraban datos. Aquí hay una cosa muy importante y es que también él dibuja este personaje que es el contador y tesorero. Dice que era el contador mayor de este reino, cuenta con los quipus, la quinoa y los indios, de 1 hasta 1000 millones, que eso es increíble, increíble que en esos nudos él pueda contar hasta 1000 millones y tiene nombre. Los 1000 millones son
Huaranga 1. ¿Qué es el quipu? Es un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, que cada uno de los colores representa una información diferente, provistos de nudos, usado por las civilizaciones andinas, usado como un sistema de contabilidad y almacenamiento de relatos. Varios autores han propuesto que podría haber sido usado también como un sistema gráfico de escritura. Por supuesto, si almacenaba información y relatos, pues era un sistema gráfico de escritura. Sarita piensa que los muiscas también por los collares, en donde las, las, las figuras de oro tienen collares con diferentes tiras. Ella considera que esas tiras pueden ser, esos collares pueden ser quipus también, que guardaban información. Ese sería, digamos, un estudio que valdría la pena hacer. Y Sarita ha estado muy interesada en este tema desde hace un buen tiempo. Bueno, no puedo dejar de mencionarles el mapa. Me encantaría que fueran a verlo. Si quieren información sobre ese mapa en esta dirección, memoriamuisca@gmail.com. Nuestros ejercicios siguen pendientes y seguirán pendientes. Yo voy a estar también al tanto de lo que vaya de aquí en adelante en relación con este círculo que van a intentar construir más adelante, con los ejercicios que si los siguen haciendo me gustaría poder verlos, y también con ese mapa del territorio. Y les agradezco muchísimo eh, por, por haber estado hoy aquí conmigo en esta clase, y ahora viene la parte de preguntas. Gracias, Roberto, por, por esta inolvidable charla. Hace un tiempo, cuando nos encontramos en la laguna de Fuquene, conversábamos sobre este orden del territorio. Eh, Me parece muy interesante. Bueno, hay cosas como que sí tendré yo que entender un poco lo que es el calendario solar, el calendario lunar, porque también en estas nuevas cuentas del tiempo, por ejemplo, pues se hablan más de meses, serían 13 meses eh, por el tema de las lunas, pero tú estuviste haciendo una cuenta con solsticios y equinoccios, que supongo que esos son, es un calendario solar. Entonces creo que me queda la tarea de indagar un poco, porque lo que yo veo es ahí cuando tú hablas que Chingaza, que la Sierra del Cucuy, que hubo ciertos lugares escondidos. No sé por qué mi cabeza estaba pensando en que justamente fueron esos lugares de la luna, o sea, de lo femenino, ¿no? Aquí van como muchas preguntas, opiniones en una sola. Em, entonces, digamos que entiendo lo que dices del cultivo del maíz, porque pues bueno, nosotros también aquí sembramos el maíz. Fíjate que la fapcua, ¿no? También era una de esas bebidas de los dioses que se utilizaba para tener estos otros estados de conciencia. Em, y cuando yo he tenido personas de la sierra con las que hemos hecho pues los ejercicios y demás, pues hacen mucho ese ejercicio de lo humano, tus proyectos humanos, con la siembra del maíz. Entonces ellos sí como que dicen que el maíz eh, es lo que más se parece, eso es al ciclo de gestación del ser humano, los 9 meses. ¿Sí? Y claro, tú haces un trabajo cuando bendices la semilla, que pones el propósito, cuando la siembras, cuando incluso aporcas y deshiervas, estás revisando como tus actitudes hacia tu propósito, ¿no? Entonces, si el propósito ha sido bajarle al mal genio, por ejemplo, entonces es revisar cómo ha ido, qué es lo que te detona e ir haciendo como ese deshierve del maíz, ¿no? Es un poco como, yo creo que eso, pues creo que lo conocen varias personas, como
Entonces ese maíz, sí, cuando tú dices, ¿por qué el maíz? No, pues es que el maíz es, pues bueno, ya sabes la cantidad de mitos que se tejen en torno del maíz, ¿no? Comida, es dorado, tiene la energía del sol. Entonces, esto creo que pues obviamente esa es la planta, ¿no? Su alimentación básica era el maíz, ¿no? Y yo aquí agradezco que tenemos todavía, digamos, en Suezca, yo sé que muchos de los que viven en pueblos y demás, pero uy, definitivamente la variedad de platos que se consiguen, ¿no? Uno como que conoce que los envueltos y tal, pero las sopas es increíble, ¿no? Que la mazamorra, que el cuchuco, bueno, hay muchísimas sopas. Entonces, bueno, eso, pues súper feliz de ver cómo alguna pregunta, alguna conversación que tuvimos sobre que tú decías, ¿no? Cómo hay un orden del territorio y cómo al seguir tal vez esas indicaciones que nos da el camino del sol, con esos lugares donde se alinean en solsticios, equinoccios y cuartos solares, pues es realmente, para mí es como una forma de pilotear la nave, pero también es la forma de seguir uno en su camino de, como lo decía Sarita, de endoradarse. Entonces, bueno, gracias a todos por mi pregunta intervención. Bueno, Digamos, con respecto a lo que dices el calendario lunar y el calendario solar, desafortunadamente eso todavía está por trabajarse, porque así como el calendario maya tiene un cruce de todos esos calendarios que hay con relación a la luna y al sol, nosotros todavía no lo hemos podido cruzar. El que más trabajó eso fue Arturo Izquierdo, ¿sí? El que más ha trabajado el tema de los calendarios es él, pero todavía falta sincronizar eso porque debía estar sincronizado. ¿Cuál es mm, el problema que hay entre el sol y la luna? El sol es fijo. El sol es fijo y nos da 12 meses, ¿cierto? La luna nos da 13 lunas en esos 12 meses, aproximadamente. y hay Sobra algo. 13. Nos da 13 lunas, que son 13 meses. Pero esos 13 meses se van corriendo hacia atrás porque los meses del año son de 31 días y las fases lunares son de 28. Entonces se va 13, corriendo hacia 20. atrás. Por eso la luna nueva cada vez va saliendo en unos días más atrás, cada mes, cada mes, cada mes, ella se va corriendo. Por eso sincronizar los dos calendarios es muy complejo. Es muy, muy, muy complejo. Como sincronizar la fuerza femenina y la fuerza masculina. No, esa se puede sincronizar. Incluso la podemos sincronizar en uno mismo. En uno mismo Sí, 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 sincronizamos obvio. la fuerza femenina y la fuerza masculina y Así es. ya ahí nos podemos entender mejor con los demás. Así es, así es, así es, así es. Pero bueno, ya, por ejemplo, como movimientos también que yo he escuchado, ¿no? Hablan del calendario 13-20. Bueno, pero eso ya es otra historia, pero atenta también a, pues recordar que lo lunar, pues lo que tú decías, ¿no? El gran territorio Muisca era un gran territorio astrológico, lo podemos ver justamente porque hay un Zipa y un Saque, o sea, Sol y Luna. eh, y que de alguna manera hablamos mucho de la madre tierra, o sea, es un planeta que yo, según he escuchado yo también palabras de los mamos, es un planeta femenino y que a sus misterios se accede por lo femenino. Entonces, ninguno es excluyente, obviamente, pero entonces es esa fuerza de lo femenino que está también como despertando y tomando su lugar, ¿no? Bueno, ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias a ti por toda esta locura que nos ha recuperado, nos ha permitido recuperar todo esto que estamos hablando. William, Roberto, William muchas Garibello. gracias. Gracias. No, Hola, pues muy William. contento. Hola, ¿cómo estás? Ana María, Sarita, Efri, los demás que no conozco. Pues contento de escuchar. No puedo compartir la cámara porque no sé, esta cámara molesta mucho.
Pero bueno, contento de poderles compartir y hablar y lo que hoy nos cuenta Roberto de ver cómo esa síntesis de muchas cosas que te he escuchado en la evolución de tu trabajo y aquí ya como reunido con el trabajo de Sarita y el tema de la lengua. Entonces, no, es una, como por decirlo de alguna manera, como una información muy rica, como una delicia de cosas que se pueden hacer con esto que tú nos cuentas. Agradecerte por eso y ver esta síntesis de trabajo. Y me gustaría como pedirte alguna recomendación para el tema de pictografía, donde se ensamblan. Es un lugar, como tú dices, es un ombligo, me paro en las piedras del Tunjo en alguna piedra. Y utilizo esta plantilla que tú nos propones y que ya nos dice más o menos cómo funciona, pero sin duda cuando uno empieza a trabajar es que van a aparecer las dudas y va a decir, ah, ¿cómo es que dijo Roberto? ¿Cómo era que él usa esto para ¿Te que puedo funcione? llamar? Sí. Pero hace parte de eso, ¿no? Y lo mismo la lengua. Entonces pensaba, en un lugar sagrado también hay otra relación entre lo cósmico y lo terrestre, ¿no? O en todos los lugares. Estamos aquí parados en la tierra, en el pecho de la madre, pero vamos para el cielo y allá hay otra conexión. Que recuerdo mucho que en la caminata teníamos eso, ¿no? Esto es lo que pasa aquí, digamos, en el pecho de la madre, pero mire para arriba y la constelación también se está moviendo. Y debe haber seguramente una sincronía entre el lugar, el momento y esos, digamos, el cielo y la tierra. Era como por ahí un poco una pregunta muy amplia, pero bueno, por ahí es. Muchas Ay, gracias. perdón, Bueno, yo le voy a meter la cuchara a lo que acaba de decir William, de lo cual también pensé, porque claro, está también todas estas alineaciones del sol y tal, y en las alineaciones de las estrellas con los mitos, porque eso es lo que cuenta la forma de las estrellas, ¿no? Pregunto también, ¿cómo ven eso? sí, sí, no, es que de todas maneras cuando se habla de la arqueastronomía, se está hablando no solamente del Sol y de la Luna, sino de las constelaciones, que son diferentes en cada mes del año, que como se van corriendo, se van corriendo, se van corriendo. Entonces, tenemos todo el firmamento a lo largo del año. En el mapa de Anacutá, ahí está explicado cómo va día tras día, mes por mes, año por año. Entonces, por supuesto que ellos conocían esta información y la manejaban no solamente cruzando luna, sol, sino además también las constelaciones y los planetas, porque entre otras cosas es una maravilla cuando uno se levanta muy temprano y antes del amanecer ve a Venus, ve a Venus y a veces ve a Júpiter. Sí, A eso Sirio, a tenía que Sirio. ser también para ellos eh, de una información y de una connotación que va más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿cierto? Porque eso también tenía una interpretación y una interpretación probablemente astrológica, porque todo el cosmos tenía una influencia sobre lo terreno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sarita. Sarita. Sarita, Sarita, Tienes el micrófono tienes el cerrado. micrófono apagado. Ya activé el micrófono. Bueno, muchísimas gracias también por darme la voz. Me surgen una cantidad de inquietudes que se quedarían para muchísimas más conferencias, pero entonces quiero acá denotar dos cositas y también preguntarle a Roberto. Roberto, ¿recuerdas que hace muchos años hicimos un calendario muisca unido a los animales? Sí. Pero en ese momento tú hablabas de algo que era la variación de días con los 30 días. O sea, acá ese calendario que nos trajeron, que fue parte de una de las imposiciones más perjudiciales para nuestras culturas, fue la imposición del tiempo. Y uno de los descubrimientos más interesantes que llevamos en estos últimos tiempos
junto con Roberto fue precisamente que Facatativá tiene el sistema numérico y calendárico Muisca completo, tiene la totalidad de la numeración y fuera de eso, junto con la lengua, el lugar donde por excelencia se iba a encontrar el momento preciso para los movimientos más grandes culturales. Em, esto es este sistema numérico y calendárico que ahora Roberto contó que el que lo ha investigado es Arturo Izquierdo. Claro, primero aplica una cantidad de fórmulas matemáticas, o sea, es de un nivel altísimo. Yo llevo ya tal vez 3 años tratando de entenderlo. Hace los cruces del año lunar, el año solar, el año acrótomo, con toda la mitología del sueño de Bochica. Bueno, es fascinante, es fascinante. Incluso llega a una cuenta larga que si no estoy mal son 174.000 años, más o menos la cuenta larga que alcanza a analizar, a abstraer de ese tema de Duquesne, es lo que alcanza a Arturo Izquierdo con su investigación. Bueno, hay información muchísima y que tal vez en este momento nos podamos meter a volver a hacer el calendario junto con ya sea los animales o los personajes. O sea, no sé, estos son trabajos por hacer y que duran mucho, mucho tiempo. Bueno, eso era una de las cosas que quería denotar. Y la segunda es que por alguna razón del universo me llegó a mí mi topo calendárico, pero mi topo calendárico es femenino con el símbolo solar lunar y en base 9. O sea, tiene todas estas características, se parece a uno de los glifos que encontraron en Santander. ¿Ustedes conocen los glifos de Santander? Esos glifos que están inscritos en unas piedras triangulares, tiene bastante parecido y pues aún por estudiar, o sea, todas estas cosas aún por estudiar. Esto pues también como para decirles que estamos dando pasitos, son pasitos pequeños, importantes, pero pasitos pequeños. Bueno, y voy a tomar uno tercero, que también me encantaría que alguien de verdad dijera, investiguemos eso. Es el tema de los quipos. Ese tema de los quipos. ¿Y saben qué creo yo? Que cuando los conquistadores describían la entrada de las casas que tenían unos colgandejos que metían oro dentro de los colgandejos, etcétera, esos eran quipus que contaban la historia del cercado. O sea, esta es otra cosa que tengo que digo, así tuvo que ser. Me lo imagino de esa manera, porque además los describen diferentes en cada lugar. Obviamente ellos tenían que decir había gavias, como les decían en esa época, que era donde colgaban los muertos, pues porque como eran los salvajes y tenían que hablar de eso de alguna manera, entonces describían una cosa, pero le ponían el otro detallito que pues jamás lo creeré, pero creo que esos eran los quipus. Y ya en el Perú ya hicieron los cruces alfanuméricos, ¿sí? O sea, encontraron que los quipus también tenían colores y con los nombres de los colores hicieron el cruce. Nosotros estaríamos muchísimo más evolucionados porque nosotros tenemos el sistema numérico y calendárico alfanumérico. O sea, nosotros sabemos que es ata, bosa, mica, mexica, o sea, jesca, o sea, ya con eso nosotros podíamos llegar a hacer las lecturas. Bueno,
es dispendioso, uno a veces demora años haciendo, uy, un saltico chiquito, pero, pero vale la pena, vale la pena. Muchas gracias. Bueno, Sarita, ¿te gustó la espiga de maíz de Bochica, no? No, pues es que eso, para uno eso es como si toda nuestro universo se queda ahí unido en un instante. Es algo absolutamente fabuloso, fabuloso. Sí, 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 no, sí, sí. mejor dicho, Roberto. Y eso nos comprueba que es así, o sea, que fue, que está, que para esos son esos descubrimientos que lo dejan a uno como Mm, impactadísimo. Sí, sí, así es, así es. Ay, espérate un momentico, reviso que aquí hay un micrófono abierto y ya lo silencio. Ay, sí, lo que mencionabas tú, Sarita, es lo del zodiaco. Más que calendario era zodiaco. El zodiaco Zodíaco, muisca sí, 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 sí. que intentamos hacer con los animales, porque bueno, teníamos referencias de algunas constelaciones y animales, pero no estaban todas. Y en ese trabajo intentamos completarlo, pero creo que hoy lo podríamos hacer mejor. Uy, di- claro, yo ya me lo estoy imaginando porque ya tenemos muchos más datos, o sea, Por supuesto, bueno, por supuesto, por bueno, wow, supuesto. podemos asumir ese reto. podremos escribir más proyectos para el ministerio. Y yo les, Eso bueno, no, pues sí. agradecerles mucho. Robert, bueno, pues ya Valeria, que nos, Valeria vale, tiene la mano levantada. listo, dale, vale. Hola, buenos días. Bueno, pues me pareció muy bonito pues todo lo que hoy nos contaste y todo el ciclo de conferencias, pues muy agradecida. Y pues me surge como digamos muchas preguntas también. Y respecto a cómo visitar los lugares sagrados que nosotros pues, digamos en nuestro hacer, que es parte como lo que, como el pilar de lo que hacemos. Entonces, esa relación de, de la cruz. Y también yo he Abierto. estado buscando muchas geometrías, tanto de piezas de cerámica o más en piezas que cerámica que en, digamos que en pintura rupestre, es más como digamos esa pintura, que aunque sé que es de un periodo como tardío en el Muisca, sí ver como algunas incisiones, como es, digamos, todas esos registros que pueden haber en esa geometría. Y he encontrado pues muchas donde está como como una especie como de crucecita, como una especie como de esvástica hecha como con triangulitos. Y pues me surge de pronto como si pudiese haber alguna relación como entre eso y muy marcado los cuatro tiempos. Nosotros en nuestras, digamos, en nuestras visitas a los lugares también tenemos muy marcados esos cuatro tiempos. No sé si de pronto hubiese, y es difícil pues de entenderlo y saberlo, hubiese un marcado un tiempo muisca como digamos, como es el gregoriano, de que es el día tal, del año tal, pero sí también una orientación distinta en el tiempo de entender como cuándo hay que hacer algo, cuándo hay que hacer otro, y también como digamos de ese muisca que podía desplazarse a muchos lugares. Y lo ve uno, por ejemplo, en varios pueblos chipchas, por ejemplo, que están hoy en esta casa por ejemplo, algunos cogis están en una casa más abajo y ya en otra época del año se mueven a otra casa más arriba, que es de un familiar, y se mueven como por líneas genéticas así. Entonces yo me muevo aquí, visito tal lugar porque voy a hacer la siembra de esto. Me parece tan muy bonito lo que dice del zodiaco muisca y también pues el maíz, ¿no? Como el maíz está. Las papas también están, indudablemente las papas están, pero las papas se pueden sembrar pues más durante todo el año y tienen un tiempo más corto. Pero también hay tiempos para la tapa porque hay momentos donde la papa pues definitivamente se hiela y no se puede sembrar. Entonces, ese maíz, como marcando, también hay otros maíces más cortos, como el maíz pira o maíces más pequeños, maíces rojos a veces
son un poquito más largos de los 9 meses y eso nos explicaban a veces, hay un maíz que se siembra en septiembre, hay un maíz que se siembra, hay un maíz que se siembra en mayo, que creo que es el maíz corto. Entonces, pues bueno, también digamos, digamos mi pregunta va más orientada, digamos, si puede haber alguna relación, digamos, o sabes de alguna de esa relación, de algo que puede haber, digamos, gráficamente, tanto en el arte de las ollas o en el arte de las piedras, y que también nos dé señales de entender un poco ese tiempo. Bueno, Valeria, claro que sí, porque finalmente toda esa iconografía es un lenguaje. Como Sarita lo decía, en Facatativá, una de las cosas que hay que hacer, otra tarea más, que ya la tenemos también presente, es empezar a mirar los números que Sarita identificó, porque esos números no están solos. Esos números tienen otras figuras, otros dibujos, otras geometrías alrededor que con seguridad están relacionados. Así como los nombres están relacionados unos con otros, asimismo los dibujos tienen que estar relacionados unos con otros para dar una información u otra información. Entonces, con seguridad tiene que haberlo, con seguridad lo que hablaba Sarita del hombre tiempo, ¿sí? Ahí tiene que estar marcado, ahí tiene que haber una información relacionada con esa concepción que tenían ellos del tiempo. Y por supuesto en los calendarios. Hay un sistema calendárico que también aparece en el arte rupestre que tiene que ser investigado. Yo pienso que lo que Sarita hizo con la identificación del sistema numérico de Duquesne en el parque de Facatativá tiene que abrir un campo de investigación muy grande para el arte rupestre. Lo que pasa es que eh, creo que para eso todavía habrá que esperar un tiempo. Todavía habrá que esperar un tiempo porque hay demasiado escepticismo en la academia. Hay demasiado escepticismo en muchos lugares y creo que nosotros somos los que tenemos que ir abriendo esos espacios. Y es lo que estamos haciendo. Creo que lo que nosotros estamos haciendo es abriendo espacios para, para los que van detrás de nosotros, para los que vienen detrás de nosotros. Mm, Refrigerio, gracias. refrigerio, Ah, refrigerio, Buenos quería días, hablar. buenos días, sí señor. Bueno, ¿cómo amanecen para todos y Me todas? alegra mucho oírlo, refrigerio. Me encanta oírlo y que esté hoy con nosotros aquí. Bueno, es para lo siguiente, mi doctor, y para los compañeros también que están unidos en este momento. No veo la palabra cambio climático y sería muy importante lo que dijo la hermana de unir ambos calendarios, tanto el gregoriano como el muisca. Y de ahí le vamos a dar como esa visión tanto a todas las comunidades religiosas como a todas las comunidades ancestrales, porque de ahí parte todo el calendario de la siembra. Interesante porque yo no tenía claro lo del maíz, que es de 9 meses, y yo lo estaba poniendo de 6 y del año, pero sí hay semillas de 3, de 6 y de 9 y de un año. Entonces ahí cuando uno se hace la pregunta, sí nos bloquearon también el calendario ancestral. Entonces sería muy bonito hacer como esa comparación del calendario gregoriano y el muisca para hablar de cambio climático y todo lo que su merced nos habla de las podas, de la siembra y también del deshierve, el abono, de todo ese tema, para darle dirección también desde aquí, desde Bosa, a las otras comunidades también, que eso ya se ha venido trabajando con la ceremonia del 2 de febrero, que es la limpia de la semilla. Entonces me parece magnífico, sí va bien, arquitecto, qué bonito haberlo escuchado y también a los compañeros
todas esas observaciones que tienen. Y también el tema de ir a visitar estos sitios sagrados, porque como sé cuando hice de agradecimiento en septiembre, nosotros lo estábamos haciendo como entrega también. Entonces toca también ir colocando esa palabra de agradecimiento en este mes. Qué bonito mi arquitecto, él lo escuchó también y a mis compañeros. Entonces era como ese aporte, mi doctor, de hablar de cambio climático en estos calendarios. Era eso, Frigerio, mi pues de doctor. verdad que a mí me alegra muchísimo haberlo oído, me alegra muchísimo que esté hoy con nosotros y bueno, por supuesto, eso que usted dice de los calendarios, eso habrá que recuperarlo porque desafortunadamente, como lo comentaba ahora Sarita, es una lástima que a nosotros nos hubieran impuesto el calendario gregoriano sobre el calendario nuestro, que es el calendario muisca, que entendía perfectamente todo ese movimiento del cosmos, porque el calendario gregoriano, si bien es cierto, menciona las fases de la luna y todo eso, nosotros ya no tenemos conciencia de las fases de la luna ni del movimiento del sol. La gente hoy no tiene esa conciencia de los eventos astronómicos, de los solsticios, de los equinoccios, y creo que una de las tareas de las comunidades indígenas es precisamente volver a recuperar esas tradiciones para difundirlas, por lo menos en la gente que está alrededor de cada una de ellas, porque eso precisamente contiene una información que se perdió y por eso estamos en lo que estamos. Por eso estamos hablando de cambio climático hoy, porque nos hemos olvidado de respetar esos ciclos de vida de la naturaleza y del cosmos. Y por supuesto, de irrespetar a la madre, porque ya no tenemos en cuenta absolutamente nada, lo único que interesa, y bueno, lo que estamos viviendo hoy, ni se diga, ni se diga, creo que estamos en un momento bastante crítico para la humanidad, casi que al borde de un abismo, y ojalá no nos caigamos en ese abismo porque creo que no es muy esperanzador el futuro frente a lo que estamos viendo y a lo que estamos viviendo. Entonces, trabajar por esta recuperación de esta memoria creo que hace parte de un camino que tiene que ver con eso, con el respeto por el equilibrio de la madre y por el equilibrio de todos los seres humanos para que podamos vivir en paz y en convivencia. Ojalá eso lo podamos ver algún día, porque todo este conocimiento no es por cultura general, es sencillamente para que intentemos ser mejores personas, no más. Creo que para mí eso es lo único que importa. En la medida en que vamos entendiendo todo este conocimiento y toda esta sabiduría, lo que buscamos es ser mejores personas, no más, no más. No se necesita nada más para, para, para vivir la vida como se debe vivir, porque creo que todos tenemos derecho a ser felices y a vivir en paz. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna cosa o cerramos ya nuestra última clase? Qué lástima que sea la última clase. Vuelvo y lo repito. Yo por aquí, mi Robert. ¿Puedo? ¿Hay alguien más que no quiera yo? Ok. No. Tiene la palabra Ana María. Valeria levantó la mano. Ah, dale, vale. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un cordial saludo de Steven, acá de estos cerros orientales. Mi mayor, ¿cómo está? Un placer bien, bien, me alegra escucharlo. oírlo. No me cansaré nunca de decirlo. Es muy valioso el aprendizaje que uno tiene. Eh, y pues de forma personal diré algo muy breve. Estar viviendo acá en estos momentos de mi vida, en los cerros orientales de la Sabana Norte, y tener el privilegio de ver amanecer, de ver atardecer, de poder en ocasiones mirar esas noches estrelladas,
al pie pues de un fueguito sagrado. eh, Me llena de sentimientos, ¿sí? Porque pues obviamente cuando soplas un tabaquito y te conectas con el territorio, pues en cierta forma como que la mente se te devuelve, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Y en ese orden de ideas, recuerdo mucho, porque pues trabajo la metalmecánica, aspiro pues no volver, no digo que no, pero pues aspiro no volver porque pues por eso estamos haciendo lo que hacemos, para de pronto poder llegar a un punto de equilibrio donde podamos ser independientes. Y ser independientes es obviamente intentar alejarnos del sistema en el cual pues obviamente todo el mundo habla, porque pues en estos momentos vivir de una huerta es muy complejo. Tenemos que ir al Fruver, tenemos que ir al supermercado. Y en ese orden de ideas, me siento muy contento, también muy satisfecho de tener una mujer como Valeria, que le gusta sembrar, le gusta mirar, no solamente sembrar, sino sembrar el espíritu de esas semillas. Y eso es tan bonito que en cierta forma es entender lo que está sembrando, entender sus ciclos, entender cuánto demora en germinar, entender qué puedes sembrar después de que siembras un grano, después de que siembras el grano, la época en que vienen las legumbres y las hortalizas y así sucesivamente. Eso para mí, y lo quiero compartir con ustedes, ha sido muy maravilloso, ¿sí? Entender esos ciclos de la vida, ¿sí ves? Entender ese calendario que en cierta forma nos arrebataron, ese calendario lunar. Y en una ocasión cuando estuve en Cali, trabajando en un montaje industrial, le dije así de una forma muy chistosa a Valeria cuando salí de aquí de la finca con mi maleta y me fui. Fue muy duro para ella porque pues ella se quedó sola en la finca con los dos niños. Es una mujer muy berraca, la verdad. Y así recochando, 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 llegué y le dije, tranquila, mi amor, dentro de 3 lunas llenas volveré a verte. Y ustedes no van a creer que cuando volví otra vez de ese proyecto, de que me dieron unos días de permiso, cuando volví, era luna llena. Entonces ha sido como un tema muy, muy especial, donde pues obviamente, y no me da pena decirlo, nuestros hijos están creciendo sin televisor. Y para mí fue muy complejo llegar y decirle a ella, pero ¿por qué, mamá? Si podemos ver programas educativos en que en cierta forma enriquezcan la forma de pensar de los niños. No, no, no. Y ahorita en estos momentos lo entiendo, porque en vez de tener un televisor, les enseñamos es a mirar las estrellas, les enseñamos a mirar dónde está la cruz del sur, o sea, la chacana, ella les muestra dónde está la osa menor, la osa mayor, y mejor dicho, esos niños van a ser unos seres muy especiales, lo son. Entonces, qué bonito que nosotros, así como estamos escuchando y aprendiendo a nuestros mayores, a Roberto, a Sarita y a muchos otros mayores más de los diferentes territorios, poner en práctica lo que aprendemos, porque es muy maravilloso este aprendizaje, ¿sí? Saber de que el calendario que tenemos es gregoriano, saber y entender y por qué no empezar a poner en práctica, al menos por jugar, porque uno empieza jugando, ¿no? Así es como uno entiende el mundo, como un niño aprende a jugar. Entonces aprender a jugar con ese calendario lunar, si es entender esos 28 días y entender en cierta forma que si tú llegas y sumas 28 por 3 se dan los mismos 364 días del año y así sucesivamente. Entonces, mi mayor, un placer volverlo otra vez a escuchar, anhelo y espero poderlo tener en estos territorios para poder, pues obviamente, compartir la palabra contigo. Y muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Pues eso de la huerta me maravilla porque tengo que compartirles que nosotros ahora tenemos una huerta. Claro. Alquilamos 60 metros cuadrados en un pueblito aquí cercano y nos vamos todas las semanas a cultivar y a sembrar. Y es increíble, increíble, Me increíble lo que la imagino. tierra da. Es increíble lo que la tierra da. Esto lo estamos haciendo con las hermanas de Paloma. Y entonces
No solamente estamos nosotros porque ese trabajo es muy duro, es duro, es duro, es duro echar asadón, es duro, deshiervar es duro. Yo lo hacía, lo hice cuando estaba pequeño, porque nosotros teníamos una huerta también en mi casa y sembrábamos maíz y sembrábamos papa y bueno, una cantidad de cosas. Y aquí, claro, por las estaciones hay que sembrar unas cosas en verano y otras cosas en invierno. Ahorita ya pasó la cosecha del verano. Hemos cogido tomates hasta para regalarle a todos los amigos. Tomates cherries y tomates de los grandes. Calabacines, zanahorias, acelgas, melón, sandía. Eso en un pedacito de 60 metros cuadrados para 4 familias. Y hemos tenido la parte que nos ha correspondido a nosotros, hemos tenido hasta para repartirle a todos nuestros amigos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que haya hambre en el mundo cuando esta tierra no es nada fértil? Al contrario, es una tierra muy árida, pero con un poquito de agua, con que tenga un poquito de agua, no basta más. Un poquito de agua y un poquito de abono orgánico, no se necesita más. Entonces, eso es una maravilla. Si las cosas no fueran como son hoy y no hubiera gente que tiene miles y miles y miles de hectáreas para nada, sino que todos tuviéramos derecho a tener una huertica de 60 metros cuadrados, eso sería maravilloso. Robert, ay, la Bueno, magia, bueno, la magia. la última cuña final, la última historia de nuestra clase de hoy, que es la última. Bueno, voy a tomarla, ya, ahora si hay alguien. Bueno, varias cosas, pero son cortas. Me ha gustado cambiar, vale la alegría, ¿no? Yo digo, ya no digo vale la pena, sino vale la alegría. Como esto es vale la alegría, es pura alegría que nos da esto. El nombre del calendario cambiarlo a sincronario, porque pues esa historia de que calendario viene de calendas, que quiere decir impuesto y pues claro, es la danza sideral, ¿no? El sincronario de todos los, de la danza de los astros, ¿no? Cómo se sincronizan. Y ya para terminar, decíamos, tú tienes un documento muy bello sobre el Valle de los Halcones. Eh, en el que dice es como que el Valle de los Halcones, que queda en Suezca, nos remite al igual que otros valles al Valle Sagrado del Cosmos, ubicado entre las constelaciones de la Osa Mayor, la Osa Menor y el Dragón. Y dices también, el Valle de los Halcones se encuentra en una zona nombrada ancestralmente como Tausaquira. Ahí en Tausaquira está la chocuancia que pues ya con lo que nos explicó Sarita quedamos ahí. Toponímico que nos remite al trabajo del ser humano con cuerpo de barro para convertirse en un ser eterno e inmortal a través del agua y la luna nueva. Entonces, hablas del valle, ¿no? Entonces, esto en este recordar, ¿no? Porque yo, dentro de muchas tradiciones antiguas y la oportunidad que he tenido de escuchar varios mitos de comunidades indígenas, cuando yo leo esto, Roberto, es como cuando hacemos esa tarea de endoradarnos, de alguna manera, dice un poeta, ¿no? Nos vestimos de luz y nos convertimos en estrellas. Eso lo he escuchado de muchas, de sicuanis, los he escuchado, que alcanzan a vestirse en estrellas y llevarse el cuerpo, por ejemplo. Aquí la anotación. Ya vamos cerrando, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quiero decirles que pues que esta investigación va a salir un documento, que pues va a ser un documento que será virtual y que también vamos a generar un mapa interactivo. Este mapa interactivo está vinculado con el río Magdalena porque es un tema como de las aguas, entonces tendrá en cuenta pues el nacimiento del río Bogotá y estos lugares de Suez por ahora, que es como de esta investigación. Así que para que ustedes estén pendientes, lo pondremos en la página web, lo pondremos en Instagram y allí también van a poder encontrar
cosas que se hayan dicho en estas charlas y también unas imágenes, fotografías sí, de estos lugares, unos videos en dron muy bonitos. Entonces hacer esa cuña. Y bueno, no sé si alguien más tiene otra voz, Roberto y Sarita, pues Yo inmensamente agradecida solamente, con el universo. yo solamente quisiera decir lo siguiente, que si hoy hubiéramos escrito ese libro del Valle de los Halcones, diríamos otras cosas. Ah, ok, ok. Y diríamos otras cosas, ¿por qué? Porque con Sarita esta clase también nos ha servido para difundir de alguna manera en este pequeño grupo que nosotros a partir de unos años para acá hemos venido revisando todo lo que aprendimos con Mariana Escribano. Y tengo que decirlo con nombre propio, que por supuesto a mí me identifican totalmente con Mariana Escribano, porque durante muchos años la seguimos con Sarita y repetíamos como loros lo que ella nos contaba. Y resulta que hoy nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que ella nos contó no tienen nada que ver con lo muisca, sino que fueron traídas de otras culturas, de otras civilizaciones, acomodadas a lo muisca y estamos revisando toda esa información, empezando por la lengua, que ha sido un desaprender de parte nuestra, una serie de cosas que creemos que hoy ya no debemos repetir porque sabemos que no vienen del origen, Mm. ¿sí? Entonces, si hoy escribiéramos un libro sobre el Valle de los Halcones, sería totalmente diferente al que tú tienes en tus manos. Ay, yo que Pero estaba bueno, referenciando eso en el mapa interactivo. Bueno, sí, no, pero está bien, está bien. Es decir, yo digo, eso hace parte del proceso y de la decantación de un conocimiento que tiene que evolucionar en ese sentido. Es inevitable que evolucione en ese sentido, que nosotros mismos nos hagamos preguntas y nosotros mismos intentemos ir hacia adelante respondiéndolas desde lo que tenemos a mano. Y lo que creemos es que sí, efectivamente lo que nosotros aprendimos fue muy importante para, abrir la mente. para desarrollar lo que estamos haciendo hoy, pero hoy nos damos cuenta que parte de eso no tiene nada que ver con lo que hubiéramos querido aprender desde el comienzo. Muchas gracias, Robert. Entendidísimo. Entonces cierren ustedes que son los maestros acá. Muy bien. Sarita, Sarita. Bueno, wow, sin palabras, pero lo que yo quiero decirles es que por favor cojámonos de las manos para seguir, cojámonos de las manos, o sea, las manos que en Moscú sonita, dentro de ellas también está el orden, ¿sí? El orden. Dentro de ellas está la totalidad, está la siembra. Hay una cantidad como de simbolismo en cogernos de las manos. No nos soltemos para seguir, o sea, acá estamos nosotros, siempre hemos tenido la voluntad de ir juntos, de caminar juntos, de difundir juntos, pero creo que lo muisca tiene que verse desde la complementariedad. O sea, yo les hablé, por eso la vez anterior decía amoía, que es complementariedad. Y si nos unimos, o sea, yo quisiera ver unidad en los cabildos, unidad en el territorio, unidad de los investigadores. No tiene absolutamente nada que unos estemos comprendiendo las cosas desde un foco y los otros desde el otro. Eso no tiene, eso es la vida, eso es magnífico. Es la dualidad, es movernos en esa dualidad mientras sigamos unidos de las manos. Ese es mi único llamado y acá estoy y acá seguiré.
Y a Roberto, pues infinitas gracias por todo, porque esto para Roberto y yo nos va a representar, ya tenemos palabra, que es hasta el final de nuestros días, ¿sí? Que nosotros mientras tengamos fuerza, vamos a seguir. Así es. Muchas gracias, Sarita, a ti también, porque has sido la mejor compañera en este camino, de verdad. Hacemos un excelente equipo y muchas gracias a Ana María, por supuesto, y al equipo de este proyecto, porque de verdad, de verdad, de verdad para nosotros ha sido importantísimo. Espero que ojalá tanto para ustedes, porque para nosotros ha sido absolutamente maravilloso poder hacer estas clases. Para mí ha sido todo un goce Me poder hacer alegra estas clases y tanto. poder concretar todo esto que les hemos contado, porque era, como les digo, era la oportunidad de poder concretar el punto en el que vamos y aclarar y decir cosas que valía la pena también aclarar frente a mucha gente que nos conoce. Ay, yo le Entonces, agradezco les tanto. agradezco mucho de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias y bueno, esperemos que nos encontremos nuevamente en este camino que con seguridad va a ser así. Sí será. Gracias. Muchas Así gracias. nos seguiremos Gracias, encontrando. Sarita. Muchas Gracias, gracias. Robert. Los veo pronto. Muy bien. Claro que sí. Chao, buen día. Que Gracias. Lo estén muy mismo. bien. Un Muchas abrazo para gracias. todas y todos. Igualmente, buen día para todos. Abrazos. Maravilloso Abrazos. escucharlos. Ay, qué lindo.